Los orígenes del feminismo histórico, 1789-1870. En el antiguo régimen, la desigualdad jurídica de los miembros de la sociedad era normal. Nobles y clérigos gozaban de privilegios, excisión fiscal, monopolio de los altos cargos públicos, leyes y tribunales especiales, vedados a la gran mayoría de la población, el tercer estado o estado llano. La ausencia de derechos políticos, voto y libertades, expresión, reunión, religión, era otra característica clave del antiguo régimen. En el caso de las mujeres, la mitad de la población, a todo lo anterior se le debía unir su función social circunscrita a lo doméstico, a las labores de la casa, de la procreación y del cuidado de los hijos y su subordinación legal al hombre, padre o esposo. La Revolución Francesa y las demás revoluciones liberal-burguesas plantearon como objetivo central la consecución de la igualdad jurídica y de las libertades y derechos políticos. Pronto surgió la gran contradicción que marcó la lucha del primer feminismo. Las libertades, los derechos y la igualdad jurídica, que habían sido las grandes conquistas de las revoluciones liberales, no afectaron a la mujer. Los derechos del hombre y del ciudadano, que proclamaba la Revolución Francesa, se referían en exclusiva al hombre, no al conjunto de los seres humanos. A partir de aquel momento, en Europa occidental y Norteamérica, se inició un movimiento, el feminismo, que luchó por la igualdad de la mujer y su liberación. Durante ese periodo, el principal objetivo del movimiento de las mujeres fue la consecución del derecho del voto. Nacía así el movimiento sufragista. Los cambios políticos, económicos y sociales que vinieron seguidos a lo que los historiadores han denominado Segunda Revolución Industrial, iniciada en la década de 1870, provocaron una clara aceleración del movimiento feminista en el último tercio del siglo XIX. El mayor protagonismo y seguimiento del feminismo estuvo condicionado por claros cambios sociales en los países más desarrollados. En Gran Bretaña, por ejemplo, a principios del siglo XX, el 70% de las mujeres solteras entre 20 y 45 años tenía un trabajo remunerado. También en el Reino Unido, en 1850, se observaba cómo el número absoluto de mujeres solteras mayores de 45 años había crecido entre las grandes clases medias. La carrera del matrimonio registraba así un cierto retroceso para muchas mujeres, no solo como proyecto de vida, sino también como opción económica. Otro elemento clave lo constituyó la incorporación de la mujer al trabajo durante la Primera Guerra Mundial para sustituir a los hombres que habían marchado al frente. La conciencia de su labor social alentó sus demandas del derecho del sufragio. Los principales objetivos del movimiento feminista siguieron siendo los mismos: el derecho de voto, la mejora de la educación, la capacitación profesional y la apertura de nuevos horizontes laborales, la equiparación de sexos en la familia como medio de evitar subordinación de la mujer y la doble moral sexual. La gran novedad vino de la amplia movilización colectiva que supo dirigir el movimiento sufragista en determinados países. Con los países anglosajones al frente, la evolución en el mundo europeo fue diversa. El sufragismo aparece como una forma de encuadramiento de mujeres en todas las clases sociales, a pesar de sus distintas ideologías y objetivos, pero con incidentes en reclamar el derecho a la participación política, uno de cuyos requisitos es el voto, para reformar la legislación y la costumbre, y en consecuencia la sociedad. El sufragismo surgió en los países que adoptaron el régimen capitalista, países de clase media poderosa y con unos ideales democráticos asentados en sus instituciones políticas. En los países nórdicos apenas se vio el sufragismo debido a la mentalidad progresista imperante y al peso social de la mujer, que facilitaron la equiparación jurídica de los sexos. Una evolución diferente presentó el mosaico de países del este procedente de los imperios centrales, austrohúngaro y alemán, turco y ruso. El desmoronamiento de los primeros
Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania, Austria, Checoslovaquia y Polonia trajo reformas muy progresistas, el voto femenino entre ellas, sin existencia previa del sufragismo. En Rusia fue posible después de una auténtica revolución, la bolchevique, que trastocó los fundamentos del orden tradicional. En el caso de los estados surgidos del Imperio Turco, Yugoslavia, Grecia y Bulgaria, el peso de la tradición era todavía muy fuerte, y no hubo sufragismo ni reformas que tocaran la situación femenina. Por último, en los países occidentales cabría diferenciar entre los protestantes, Inglaterra y Holanda, más modernos y evolucionados y más prósperos económicamente, y los católicos, España, Italia, Portugal, atrasados y tradicionales y bastante conservadores. En los países protestantes hubo un movimiento sufragista fuerte, y solo gracias a su lucha se consiguieron las reformas y el voto. En los católicos apenas se dio el movimiento sufragista y solo tras mucha batalla femenina y muy tarde